Buenas noches, señora. ¿Cómo le va, señor? Estamos arrancando otra noche de frente a frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta linda noche de martes 24 de marzo del año 2026. 20,1, 25 grados la temperatura para que la gente se dé cuenta que estamos en vivo, a vivo dirían los brasileños. Y hoy vamos a hablar de política. Varias noches que ya le dimos respiro a la gente. Ayer hablamos con Juan Carlos Amoroso, muchísimos recuerdos muy lindos en la televisión paraguaya. Hoy me escribió muchísima gente con esos recuerdos de aquellas producciones de los programas de lucha, Super Catch, Titanes en el Ring, Lucha Fuerte. La semana pasada hablamos también con referentes de los gremios de la construcción, que felizmente tienen encaminada, o por lo menos encaminado el diálogo en el gobierno para que puedan cobrar parte de la enorme deuda de Fernández Valdovinos con ellos. Pero hoy queremos volver a la política TT. Y el Partido Colorado tiene un referente, hoy ex parlamentario, aunque no se puede decir ex político, porque no hay político, pues, se dice normalmente. Víctor Bogado fue el último cargo que ocupó, fue el de senador nacional y está con nosotros esta noche para hablar de muchísima política. ¿Cómo te va, Víctor? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gustavo. Un gusto compartir contigo aquí en los estudios de TV Unión. Sí. Complacido y vamos a hablar de lo que nos apasiona, ¿verdad? La política. Sí, política. A mí también me gusta mucho la política, aunque hay que decir que estamos en diferentes roles, ¿verdad? Es más fácil pues de este lado opinar, criticar, cuestionar a veces. Desde la parte activa debe ser más complicada, ¿verdad? Y todavía, y hoy que también prácticamente la política se convirtió hoy día en un reality show. La Realpolitik dice todo el tiempo. Permanente Realpolitik, y como yo suelo decir, la política es la bombero entero y conocer. Así que no es fácil. No es fácil. No es fácil la política y no es fácil hacer política. Hoy que no estás en un cargo, hoy que no sos parlamentario, que la gente se preguntará, a decir la gente, ¿cómo es el día de Víctor Bogado? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo ocupas tu tiempo libre? Diría alguna canción por allí, ¿verdad? ¿Cómo es tu actividad hoy que estás? ¿Se puede decir en la llanura o se puede decir en un lugar propicio para conspirar? Porque uno siempre quiere conspirar, ¿verdad? Llanura no, porque son amigos del oficialismo, o sea, está en el equipo oficialista hoy. Desde la comodidad de la observación, a veces es mucho más fácil, ¿verdad? Uno está alejado del ruido, de la tensión permanente, pero uno vive haciendo política. El ser humano, en la propia definición, el ser humano, el político nato, ¿verdad? El ser político. Uno hace política en todos los estamentos de la vida. En cualquier actividad uno se relaciona con las personas y hace política de manera permanente. Sí, eso funciona. No es solo no es política partidaria, no es política que uno vaya a construir buscando el poder. Uno hace política todo el tiempo. Sí, te quiero preguntar por la última elección presidencial en la que intentaste volver a la Cámara de Diputados, que fue tu Cámara de origen. Fuiste diputado, fuiste presidente de la Cámara, después te fuiste al Senado. Y en la última elección intentaste volver a la Cámara de Diputados y no se pudo dar. Cuando ocurre eso, uno hace un análisis por qué no pudiste, el sistema nuevo fue más complicado. ¿Qué análisis haces vos de ese no regreso a la Cámara? Primero que a veces uno, no siempre, en política uno nunca gana todo ni nunca uno pierde todo, ¿verdad? Uno puede jugar de distintos lugares, uno puede jugar, incluso yo evalué mucho, yo analicé mucho si valía la pena candidatarme en ese momento, ¿verdad? Pero hoy el tiempo me dio la razón, porque gracias a esa incursión pudimos hacer una jugada política que se llama, ¿verdad? Porque si yo no tomaba ese lugar, ese rol principal de completar esa lista, porque en realidad lo que hicimos ya decidimos a última hora y completamos esa lista, no lo hubiéramos tenido a Guadalupe Aveiro como suplente del Senado. O sea, ella tiene una suerte increíble, ¿verdad? Porque yo creo que debe ser el único caso de la historia parlamentaria de nuestro país que una misma persona ingresó encima en periodos consecutivos, ingresa primero a la Cámara de Diputados como suplente
y hoy a la Cámara de Senadores. Esa es una suerte que tienen muy pocos. ¿Cómo analizan ustedes eso? Y toda la vida es, la vida pues, un permanente deseo siempre de ver qué se puede y qué no se puede, ¿verdad? Y entran muchos factores, ¿verdad? La fe, la esperanza siempre y la suplencia es la convicción de lo que pueda pasar, ¿verdad? Es como su nombre lo dice, ¿verdad? Es como ese jugador que está permanentemente, como quien dice, trotando en su puesto y esperando la oportunidad. Quiere jugar. Pero tampoco es muy fácil también posicionarse en esos lugares, porque cuando articulamos su suplencia para la Cámara de Diputados, acordate que hubo una feroz competencia, ¿verdad? Perdimos nosotros la presidencia de la República, la candidatura a presidencia de la República, ganamos grande para la Diputación y dentro del propio movimiento Honor Colorado en aquel entonces habíamos competido contra otras 3 listas, ¿verdad? Competimos contra la lista de Raúl Latorre, contra la lista de Arnaldo Samaniego, y te acordarás que Cintia inclusive de Tarragó también presentó a última hora su lista, ¿verdad? Y del otro lado estaba Dani Durán prácticamente como candidato único. Sí. Y era prácticamente, competíamos 4 en una sola lista, en un solo bloque, y del otro lado tan solo un candidato o una sola lista. Claro, que ¿verdad? Concentraba todos los votos, usted atomizaba en el voto. Claro, y el esfuerzo fue tremendo primero para ganar como lista en Asunción, para que ella se posicione como suplente 1. Esa interna presidencial colorada de diciembre del 2017, sí. Santiago Peña pierde en Capital contra Mario Audo Benítez, pero la lista de diputados gana. Santiago Peña pierde, creo que por 55.000 a 50.000, algo así, por 5.000 votos por ahí, pero la lista de diputados gana 70.000 a 32.000. Sí. Mira vos. Sí. ¿Y cómo se explica eso en política? La oferta para la Cámara de Diputados era más amplia que una candidatura presidencial. Tenían 4 equipos. Sí, se movilizó mucho más equipo político en la cancha, pero los votos a veces se cruzan. Sí. ¿Cómo se dio que Guadalupe Aveiro pasa de la suplencia de diputado a la titularidad? ¿Fue cuando pasó lo de Osorio? Lo de Juan Carlos Osorio. Ultranza. Sí, que le sorprendió a todos, Víctor. Hubo gente que me dijo a mí en la entrevista, nosotros le veíamos como un señor gordito, simpático, casi un osito, y terminó envuelto en un gran escándalo, que de hecho hoy está pagando su culpa a la sociedad en una cárcel, y ahí ingresa Guadalupe Aveiro, y completa ella el periodo. ¿Cuánto tiempo fue? Tuvo casi 16 y 17 meses. 17 meses. Sí. Suficiente para movilizar la gestión para en la Cámara de adquirir Diputados. experiencia, aprendió todo lo que es todo el ritual parlamentario, todo el trabajo de comisiones. Le sirvió mucho como una escuela política. Y después viene la siguiente campaña en la que ustedes deciden, como vos decías a última hora, pelear vos por la diputación y ella pelear por la suplencia en la Cámara de Senadores. Así es. ¿Suplencia cuánto de la lista original? Fue suplente 3 ella. 3, de Honor Colorado. De Honor Colorado. Sí, y en la fusión de la lista 1. Quedó 5. Y 5 ya cambiaron los... Por eso es impensable, Víctor. Aunque el periodo anterior también tuvo mucho... También. El periodo anterior también fue muy dinámico, llegó creo que hasta el 4. Hasta el 4, y estuvo al punto de que salir el 5 también. Claro. Yo entiendo, y no quiero que se malentienda, yo sé que la senadora tiene independencia política, ¿verdad? Pero si te hubiera hablado el presidente de la República y te hubiera dicho, Víctor, hablarle a Lupe, vamos a ofrecerle un cargo ejecutivo, puede ser ministra de la Mujer, puede irse a un lugar importante, y que corra la lista y que asuma Julio Borba, ¿ustedes hubieran considerado? No, cargo dentro del Poder Ejecutivo, de hecho, pudo haber habido oferta en su momento cuando comenzó este gobierno, pero mi recomendación fue, después de todo el manoseo mediático, de cómo se mueve hoy la política también, y cómo hoy se mueven también los medios conforme a sus intereses de los grupos de poder que conforman esos medios, yo le dije a ella, mi humilde consejo fue de que ella se prepare,
que ella se capacite. Y tanto me hizo caso que le sirvió la diputación, estuvo hasta el 2023, y ya en el 2020 ella comenzó la carrera de notariado, ¿verdad? Y terminó su carrera. Ella rindió la última materia para recibirse de escribana de la UNA. Una semana antes de... El miércoles 4 de marzo. De marzo, sí. Sí. Y asume el siguiente... El 11. Sí, yo vi esa coincidencia. O sea, ustedes subieron una foto en redes sociales celebrando su graduación. Yo la felicité en redes, ¿verdad? Sí. Porque era su última materia. Sí, o sea que eso es cierto, hubo como una especie de coincidencia. Ahí se te siente que hay como un resquicio de, no sé cómo llamarle, a lo mejor de prudencia política por parte de ustedes después del caso que a vos te tocó atravesar y que los medios le llamaron niñera de oro. Sí. ¿Verdad? Y que vos el fin de semana tuviste una especie de ida y vuelta con unos colegas con relación al caso. ¿Cómo te jode todavía hoy el tema niñera de oro cuando alguien te dice, porque arrancó cuando un periodista le dice a la senadora recientemente asumida, la gente va a controlar que vos no lleves tus colaboradores del Parlamento a hacer servicio doméstico? Y ella, no sé cómo reaccionó porque no vi todo el programa, pero vos te enojaste y vos sí reaccionaste y tuviste la posibilidad en el siguiente programa de encararle al colega, ¿verdad? Sí, yo me levanté incluso para hacerle seña, ¿verdad?, de que responda. Porque en primer término, como ya expliqué, pero muchísimas veces, vamos a ir a lo práctico, ¿verdad? Y como dije en ese programa, independientemente a los juegos de palabras, porque a buen entendedor pocas palabras, se entendió perfectamente el sentido de lo que quiso expresar ese periodista, ¿verdad? Claro que él maquilló como si hubiera sido una reflexión, ¿verdad? Él dice, vamos a apelar que no utilice tu colaborador del Congreso en tarea doméstica, porque la gente no se olvida del caso niñera de oro. O sea, hizo una mención allí. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Entonces, yo después le dije que soy muy respetuoso del artículo 26 de la Constitución Nacional, que garantiza la libertad de expresión, pero si uno analiza lo que quiso expresar, se cometieron dos hechos punibles. La calumnió y la difamó. La calumnió en el sentido de que prácticamente le acusa de algo, por más que lo haya disfrazado como una reflexión de una cuestión en la que ella no tuvo ni una sola participación. Porque incluso yo aclaré que en ese tiempo nosotros estábamos separados y viviendo en casas separadas. Y las niñas que sufrieron mucho ese tema, porque eso fue una fake news, fue una noticia falsa, ¿verdad? Que yo al comienzo no le di mucha pelota. Eso formó parte de una conspiración que yo incluso después me tomé la molestia o me tomé el tiempo de investigar todo y se plasmó en un libro, ¿verdad? De lo que realmente pasó, ¿verdad? Y como expliqué también en ese programa, Gustavo, yo venía muy bien. Venía con 5 presidencias de la Cámara de Diputados consecutivos. Venía de haber sido electo, venía de ser candidato a vicepresidente de la República, que renunció a esa candidatura porque veía que había muchos problemas dentro del mismo movimiento, cuando eso que le iba a enfrentar al que terminó ganando la interna y la presidencia de la República, que fue Cartes en aquel entonces, y nos tiramos con una lista independiente para la senaduría, y ese movimiento interno, que realmente fue un movimiento independiente, porque salimos del grupo de Castiglioni y de Zacarías, que le iba a enfrentar a Cartes, y nos fuimos como lista 77 Avanzar Republicano como independiente. Metimos 2 diputados, metimos un gobernador, metimos un senador y 6 concejales departamentales en San Pedro y en Concepción. O sea, hicimos una campaña espectacular, veníamos súper bien, pero justamente por lo visto también despertamos ya los celos políticos que se dan, que son normales en política,
nuestro crecimiento. Mira, renuncié a ser vicepresidente para tirarme al Senado solo. En el primer tiempo ya logro la vicepresidencia del Senado y ya me estaba preparando para ser el próximo presidente del Congreso porque ya tenía mayoría entre los colegas para ser ¿Cómo presidente. arranca el caso? Estamos hablando del caso de esta señorita Gabriela Quintana. Yo hice una investigación y la verdadera investigación la llevó adelante el diario Última Hora. Última Hora. Eso vos sabés, está en el libro, está plasmado en el libro y eso después se traslada al diario ABC. Sí. Y lo que Última Hora no se animó nunca a sacar ni a firmar porque no pudo comprobar. ABC igual se animó porque ellos eran en ese tiempo la verdad revelada, eran dueños absolutos de la verdad y marcaban opinión y la gente lo que salía en ese medio en ese entonces ya tomaba como verdad, como la verdad revelada. Estamos hablando de otros tiempos. Estamos hablando del 2013. Sí, acá tenemos que citar. Pero la conspiración viene más de antes, ¿verdad? O sea, si yo voy a analizar y voy a hacer, si voy a plasmar, y conste que esta es la primera vez que toco este tema en un programa de televisión y puedo tomarlo como una primicia, ¿verdad? Siempre se dieron las grandes conspiraciones, siempre se dieron las grandes tramas para sacar del juego político a una determinada figura política emergente de muchas formas. O de mucha proyección, ¿verdad? De muchas formas. De muchas formas. Cuando asume, te acordarás que cuando asume Lugo en el 2008, cuando pierde el Partido Colorado, cae el Partido Colorado y asume el gobierno de la Alianza, ¿te acuerdas? Sí, Fernando Lugo, Federico Franco. Electo Nicanor senador, Sí. no le dejaron asumir. Hicieron correr la lista, interpretaron la Constitución, aplicaron un reglamento perimido del 68, que era el reglamento del Senado, hicieron correr la lista y le tomaron juramento a Céspedes, ¿verdad? Exacto. ¿Te acordás que en aquel periodo también intentaron sacarle del ruedo político a Beto Velar y a Calega Laverna? ¿Te acordás? Sí. Uno supuestamente por la autoconfesión del robo Que a la terminó voluntad suspendido popular, 60 días. aplicaron el reglamento y le suspendieron 60 días. Y el caso de Beto fue por lo del video. Exacto. Pero era ya un ataque frontal a su carrera que pudieron haber analizado también en aquel entonces ya la pérdida de investidura y no se animaron. Y en el 2013 también hubieron algunas conspiraciones que se dieron que yo después investigué y que estuvieron pensando, evaluando, viste que veníamos de un golpe parlamentario, Federico Franco presidente de la República, después el gobierno de Lugo, un parlamento muy fuerte y asume Cartes y algunos quisieron también no permitirme el juramento a mí y a Ovidio Mato. Claro, que después terminaron los dos. ¿Te acordás de Ovidio Mato que tenía el problema de la tierra de la tierra del Inder? De San Agustín, sí. De la tierra del Inder. Y en mi caso, prepararon este tema de la Ahora, supuesta. hay una cuestión que hay que entender. O sea, yo siempre explico, y nosotros los periodistas somos los primeros prisioneros de las guerras políticas, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día alguien me pasa el dato del caso de la senadora Yolanda Paredes, nosotros contamos a la media hora, eso se usa en el Congreso para retrucar la historia de Chaqueñito y urbanismo. Ahí me dicen ahí, vos te prestás, no es que me presto, o sea, uno pues recibe la información y uno chequea y tira la información. Pregunto yo, ¿cuánto es de ataque político y cuánto es de una información que se generó y que vos tuviste la mala fortuna de que haya prosperado? Porque hay que entender una cuestión. Muchísimos casos como el que a vos te tocó en la vida política de nuestro país no prosperaron. Y el caso por la forma de encarar. Viste que vos tuviste el ladrón de galletas que fue Calé. Sí. Nuestro amigo, compañero Camilo Suárez, él estima a Coquito de Oro nunca más se pudo quitar porque a veces instaló la presión Coquito de Oro. Y en el caso tuyo, niñera de oro. Y ves que hubo casero de oro y hubo un montón de casos como ese. ¿Cuál es el hecho? O sea, ellos pues se tuvieron que haber agarrado de algo para generar el ataque político. Alguien tiene el dato y dice que yo tengo mi percepción. Y mi percepción te voy a compartir es que en uno de esos actos en el Congreso,
esta señorita le sube al brazo a tu hija. Y ahí los perros dicen, es la niñera. O sea, vos te puedes quitar foto con todas las personas que trabajan contigo y le pueden alzar a tu hija por la cercanía, por... O sea, ¿qué era Gabriela Quintana en tu entorno familiar? Por eso, de esa foto los perros chequearon y dijeron, ella es la niñera. Porque ahí comienza el escándalo. Comienza, no fue algo que salió nomás. O sea, esto se preparó, se diseñó. Y tenía toda una secuencia y duró en el tiempo también. Porque no es que me tumban a la primera. O sea, intentaron instalar el tema en el diario Última Hora. No, ahí no prosperó. Ahí no prosperó porque hicieron lo que se llama la validación, el chequeo. Sí. Me llamaron, me consultaron y me preguntaron. Y yo presenté todos los documentos y demostré y le hicieron el seguimiento también a Gabriela Quintana. O sea, buscaron la famosa foto entrando en mi casa y nunca encontraron eso porque no era cierto. No, porque también puede pasar. Es más, le hicieron el seguimiento y después me cuenta esta gente que hicieron la investigación que inclusive creo que en aquel tiempo ella estaba en pareja con un diplomático y manejaba un Mercedes, ella. Y le hicieron varias veces seguimiento y manejando un Mercedes se iba a su casa. Entonces, pero no fue, inclusive intentaron primero, y yo tengo, voy a hablarte con pruebas. Y voy a hablarte, porque la investigación no surge lo de antes de que yo asuma. O sea, querían hacer explotar antes de que yo asuma como senador. Me armaban el quilombo y yo no asumía el Senado, ya salía. Entonces guardaron. O sea, Última Hora no publicó y guardaron. Y después llevaron esa misma investigación, llevaron a ABC. Y ABC, cuando yo comienzo a articular la mayoría, cuando yo soy electo vicepresidente del Senado, cuando yo comienzo a articular la mayoría para ser presidente del Congreso, comienza de nuevo, juntan todo. ¿Vos crees que un político le llevó a los diarios la información? Sí. ¿Y vos sabés quién es? Yo sé todo. No es lo uno, son varios. Varios, pero uno de ellos fue presidente. Fue presidente de la República. Sí. Bueno, pero primero, 5 de octubre, intentaron ya, yo tenía ya de 19 votos para Senado, dentro de la bancada tenía 12 ya. Y ya se estaba trabajando ya para el próximo año, para la presidencia. ¿Y ahí explota? Y ahí explota. Primero, 5 de octubre. ¿Qué dice ahí? Contribuyente, primero era tu novia. Una Contribuyente supuesta le novia. pagan a la novia de Víctor Bogado, vicepresidente segundo del Senado y era diputado. Sí. ¿No era tu novia ella? No era porque mi vos novia. contaste que estaba separado vos. No era mi novia. Usaba una foto de una reunión, de un cumpleaños. Y la fecha que supuestamente yo viajé a Dubái, yo estaba en Taiwán con Federico Franco. Entonces, ¿y publicaron que vos? Entonces se cayó rápido eso. O sea, el 5 ya cayó eso. O sea, era el primer golpe para... Entonces, que vos tenías una coartada porque vos estabas en otro lado. Exacto. Y después, segundo, 3 días después, cumpleaños infantil. En este cumpleaños infantil, en un cumpleaños infantil de mi hija menor. En este cumpleaños infantil se hizo en la casa de mamá. Barrio Tacumbú. Barrio Tacumbú. Y en este cumpleaños, no te miento, estuvieron más de como 15 funcionarios de la Cámara de Diputados. Pero se turnaron sacándole fotos, se sacó foto con toda mi hija. Mucha gente le alzó a mi hija. Pero ¿por qué? ¿De dónde sacaban esta foto? Sacaban del Facebook de mi hija mayor. Porque mi hija mayor era amiga de Gabriela Quintana. Se iban junto al gimnasio, se iban junto a los partidos de fútbol. Y ya no era para tener niñera, porque ya estaba grande. Ya era muy grande, Micaela, ya era adolescente. Mira, tenía 17 años, publicaban su cara, era menor todavía, publicaban su cara inclusive. Pero a ver, ella trabajaba en la Cámara de Diputados y estaba a tu cargo.
Estaba en mi oficina parlamentaria, ni siquiera estaba en presidencia. Estaba en mi oficina parlamentaria. Tu oficina que tiene todos los diputados. Que tiene todos los diputados. ¿Y ya estaba de antes que vos asumas o vos le llevabas? Ya estaba antes que yo asuma. ¿Y la cercanía contigo era? La nombra Busarquis. Busarquis le nombra... Fueron 2 presidencias antes, porque Busarquis renuncia para ser candidato al... Y después fue Ariel Oviedo. Sí, después Ariel Oviedo para completar el periodo. Y la contrata Busarquis también por pedido de Ariel Oviedo. Porque ella era amiga de gente de la bancada de UNAC. Sí. Que es normal. Bueno, vos ya le encontrás, ella se hizo después amiga de tu hija o ya era amiga antes. No, ahí se hizo amiga. Se hizo amiga de tu hija. Mi hija no salían de la Cámara de Diputados. Sí, y esa cercanía, pero después hubo una historia de un doble cobro. Sí, y ese pues fue el disparador de todo. Ese fue el disparador de todo en la que ella creo que era asistente social y quería ir comisionada a Itaipú. Sí. Y eso es ahí lo que se dio un error administrativo y ese fue la desencadenante de todo. Sí, el comisionamiento, ese fue una pelea que vos tuviste muy pública con Celeste Amarilla inclusive, porque... Claro, bueno, claro. Pero ella era funcionaria de Cámara de Diputados y entiendo que el presidente de la Cámara firma el comisionamiento. Vos le firmas el comisionamiento, ella se va a Itaipú, pero en Itaipú ella en vez de recibir una bonificación, a ella le dan un salario. Le dan un contrato. Un contrato. Pero eso se deja sin efecto, cuando se descubre ya se deja sin efecto. ¿En cuánto tiempo? Y se descubrió, se le contrató en mayo y se dejó sin efecto en junio. Junio, un mes. Un mes. ¿Y esa plata que ella cobró tuvo que devolver? Nunca cobró. O sea, no se configuró el... Nunca cobró porque nunca quedó todo en una sola cuenta. Y esa cuenta se retiró y se devolvió. O sea, ella misma retiró y ella misma devolvió. En la causa penal, ¿cómo quedó ella? Y en la causa penal... ¿Quién denuncia primero eso? Y fue ¿cómo se llama? Esto fue lo que se llama la noticia crimini, por las publicaciones nomás, por las publicaciones nomás. Pero la cosa no termina ahí, Gustavo. O sea, ¿cuál fue el siguiente disparador para que se haga toda esta trama? Sí. La intención mía de ser presidente del Congreso. Y después te das cuenta que esto fue transcurriendo en el tiempo y nunca terminaba. Este proceso duró 9 años, 2 meses. Y la expectativa de pena era 2 años. El doble de la pena es 4 años. A los 4 años ya prescribió. A los 4 años se extinguió. Y este proceso duró 9 años, 2 meses. O sea, esto atropelló toda la lógica jurídica porque fue un caso mediático, ¿verdad? Y ya en el 2016 yo vuelvo, se me imputa, se arma todo el lío, no logran sacarme del Senado porque ese también era ese también formaba parte de la conspiración. O sea, ¿te acuerdas que me imputan y después me tenía que dar la medida alternativa de la prisión, ¿verdad? Y el plan era que ya el suplente ya se estaba preparando. ¿Quién era el suplente? Víctor Hugo Paniagua. Ah, mira. Él ya se estaba preparando, ¿por qué? Porque yo me iba para la alternativa y el juez ya tenía instrucciones ya de ordenar mi prisión preventiva. O sea, yo me iba... No, vos te ibas a la audiencia de imposición de medidas y te iban a pedir para vos prisión preventiva, por lo menos domiciliaria, ¿verdad? Exacto. Para que vos no puedas cumplir tu tarea. Para que yo no pueda cumplir mi tarea. Sí. O sea, ahí ya asumía el suplente. ¿Y te dio que litigue en libertad? No, después se armó un quilombo en el Senado porque se pilló la jugada política, ¿verdad? O sea, yo también tuve algunos que yo expliqué, porque yo me cansé de explicar, se explicó, inclusive algunos tomaban partido. Se inventó un tipo penal, el cobro indebido honorario. Cobro indebido honorario. Eso no existía, ¿verdad? Eso, hay una juez muy famosa ahora que es camarista, cuando eso era fiscal, y ella inventó esa figura. No vale la pena, detalle. Pero inventó ese tipo penal y todos mis verdugos, me parece mentira, ¿verdad? Todos mis verdugos, cuando eso, Yucio, Arrey, René Fernández, todos mis verdugos están todos imputados.
Claro. O O sea, vos tenés una causa extinta y están toditos imputados. exacto, exacto. Claro, Así estamos es. hablando de todo lo que fueron ministros de Mario Ávido en el gobierno Así, pasado. así es. Y, En algún momento, normalmente en una conspiración, alguien te tira un salvavidas. Y el salvavidas siempre es, deja esto, vení con nosotros y te vamos a solucionar, te vamos a arreglar tu problema judicial. ¿Eso ocurrió en tu caso? Ah, ¿vos tuviste un puente con tus conspiradores para arreglar la situación? o sea, yo me mantuve muy, muy fiel a mis principios, ¿verdad? Yo no, te diste cuenta que mis amigos de hoy terminaron siendo mi enemigo de mañana terminaron siendo mis amigos hoy, ¿verdad? Porque esto trascendió en el Sí. tiempo, ¿verdad? Comenzó en el 2013, intentaron sacarme ya en el 2013, intentaron después otra vez. No lograron esa jugada, esa prisión preventiva no se dio. Entonces continué, yo terminé mi mandato. Y después en el 2016 me candidato para presidente del Congreso otra vez. Y nadie creía que nosotros íbamos a ganar y estuvimos a punto de ganar. Por un voto perdimos. Y cuando intentamos ganar otra vez la Cámara, en el 2016. Y en el 2016 te das cuenta cómo funciona la trama política y la conspiración política. 2016 te digo yo que en junio estuvimos a punto de ganar nosotros Sí. la Cámara otra vez, ¿verdad? Entonces, el 7 de junio del 2016, acá está la fecha, cobra el NTSJ, Pero pero está es al doméstica, servicio. está a servicio de los abogados. Este ya es otro caso. Otro caso, Otro pero caso. falso. Este ya no corrió. Pero, claro, Ah. este ya no corrió. Después, 7 de junio, 12 de junio, Milagroso incremento de fortuna de Víctor Bogado. Exacto, otro ataque. Que este no fue el caso de una persona que terminó procesada porque era Claro, tu claro, que no testaferro. tenía nada que ver conmigo, que se dio todo su juicio, terminó su juicio, ¿Era un mecánico? supuestamente Ah. mecánico de oro. Y Claro. no era... No tenía nada que ver conmigo, sus bienes no tenían nada que ver conmigo, ¿entendés? ¿Te das Y cuenta? terminó él Y libre. terminó libre y terminó también recuperando todo su patrimonio, que era de él, que si él perdía su patrimonio, ellos buscaban una vinculación conmigo que nunca se dio. Y después, el 15 de junio, otro caso, una rabonera ligada a Víctor Bogado, ¿verdad? Y todos víctimas inocentes. Una funcionaria de la Cámara que tuvo que renunciar, renunció. Esta de la justicia electoral, que pasó la de Caín, tuvo que peregrinar, tuvo que someterse a juicio, proceso, y fue en el 2022 desestimado su denuncia. Y te das cuenta todo lo que pasa en estas personas que son víctimas inocentes, víctimas colaterales de una... O sea, de- Gabriela de- Quintana de- era una funcionaria que ya estaba antes que vos llegas a la Claro. presidencia de la Cámara de Diputados, se hace amiga de tu hija, y el le te- catalogan como la niñera y y el termina te- ella... Y el tema de los bienes. En el 2005 ya, en el 2006 ya Yucio me imputa por el tema de Conatel, por un refrito. Y cuando yo acababa de lograr la doble presidencia de Cámara de Diputados, y ellos se estaban preparando para ser candidato al Senado. Exacto. Y en el 2000, como no logran tumbarme también, él me abre una carpeta por enriquecimiento ilícito. ¿Que terminó cómo? 2006 fue eso. 2025, Recién se cierra. la Contraloría me da Pues, espera. la correspondencia de los Pero no de puede mis ser 19. ¿Cuántos años? 19 años después. 19 años. Bueno, no puede. Fue una locura. Pues te das cuenta que es una locura. Y te das cuenta que el miedo que tiene la institución. Ahora, no sé si una vez te pusiste a pensar, Víctor, ¿verdad? Porque vamos a irnos al caso, vos decís que fuiste inocente en el caso de Niñera de Oro. Yo tengo un criterio al respecto porque ves que a vos te condenan en primera instancia y después se extingue la causa. Sí. Cierto lo que vos dijiste, la justicia no te permitió probar tu inocencia en segunda, se chicaneó. Me chicaneó. El sistema me chicaneó. Pero ¿cómo eso es? Porque siempre pues leemos que el procesado es lo que chicanea. ¿Cómo es que el sistema te chicanea, vos procesado? Y cuando, primero que en primera instancia fue un fallo dividido. O sea, 2-1. 2-1. No fue unanimidad. No fue, un juez me absuelve.
¿Qué dice él? ¿Ese juez qué dice? Que no existe hecho punible, que nunca tuve dominio de la acción, no existe hecho punible. Claro, vos no le llevaste a Itaipú, vos no eras editor de Itaipú. Yo no le nombré ninguna de las dos partes. Entonces yo no tenía dominio de la acción. Espera, cierto. Le nombra a Busarquis en diputado y en Itaipú le nombra a Anki Boxia. Yo no tuve dominio de la acción. ¿Cómo? ¿Cuál? No, o sea, con ese criterio, todo esto que tienen sus hijos en el Congreso, el año pasado tenían que ser todos imputados. Todos imputados. Y ellos se defendieron con esto. Exacto. De que yo no soy lo que contratan. Claro, y atendé. Otra cuestión llamativa. Mi jefe de gabinete, Miguel Ángel Pérez, sí, peregrinó conmigo todo el proceso. Pérez. Él fue absuelto por unanimidad. Y en la acusación decía que él fue el arma con el que yo disparé. ¿Cómo eso sería en este proceso? Supuestamente él fue el que llevó mi pedido a Boxia para que yo le nombre. Vos le firmaste comisionamiento y Pérez lleva... y pide que se le contrate a la Gabriela Quintana. Y como si él se le absuelve al que supuestamente se fue y pidió a mi nombre, ¿cómo yo voy a ser culpable? Claro, vos fuiste condenado en primera instancia y vos apelaste. ¿Qué pasó a partir de allí? A partir de ahí, nunca más ningún estamento se pronunció. Todo fue in limine, formal. Sí. Nadie analizó la cuestión de fondo. Y terminó, ¿y quién termina pidiendo la adquisición de la causa? Espera, como te decía, a los 4 años ya prescribió y se extinguió. Y termino yo en el 16 de diciembre del 2022, se extingue. Termino yo extinguiendo. Y termino yo pagando la multa de 480 millones al contado. Porque si yo no pagaba, iba a continuar. O sea, te iban a decir que yo no pagué, que ya decían luego que hay instituciones que cumplen un rol social muy importante en la sociedad, que se quedaron sin presupuesto, que se quedaron todo. Y es cierto, porque yo también fue una linda experiencia, Gustavo, porque yo visité varios de esos lugares y el dinero llegó llegó el dinero. Sí, y lo pagué al contado. Sí. Y si yo no hubiese tomado esa medida, hubiese continuado el Ahora, yo nomás la valoración que quiero hacer contigo, como si fuera que estamos hablando en un café y pensando en voz alta. Muchos casos nosotros tuvimos como el tuyo en la política paraguaya. Voy a poner un par que me acuerdo hoy, ¿verdad? Un día Celeste Amarilla dice, yo tuve que poner, yo no estoy acá por Linda, yo tuve que poner 200.000 para la campaña, se armó un embrollo. A Beto Velar le difunden un video, le titulan Trato a Puá, que es casi un rótulo como el que te dio una voz de niñera de oro o coquito de oro, galleta, como ladrón de galleta. Pasaron muchos casos y muchos de estos políticos, voy a poner un caso más práctico todavía. Javier Zacarías Irún tuvo un montón de acusaciones y un montón de juicios y hoy es un señor en la Cámara de Senadores y él dice, ¿de qué me van a acusar si yo tengo sobreseimiento o extinción de causa o lo que sea? ¿Por qué Víctor Bogado hoy no está entre ellos cuando que vos le podés decir a la gente que te cuestiona, acá está? Porque no sé, yo soy muy curioso y ahí veo que hay ¿ese certificado de antecedentes tuyo? Sí, sí. Yo, en un descuido de la gente, yo ya veo hasta lo que dice en el celular. Ese. Entonces, ¿me permití? No, ¿este qué pasaste? Ese es mi antecedente. No, ese antecedente. ¿Y qué dice ahí? Bueno, acá dice no registra antecedentes y vos le decís, pero espera, yo... Y este también, o sea, este es claro, el judicial. ¿Y por qué vos no estás hoy ahí? Sí. Y vos decís, dígame, niñera oro, o sea, ¿cómo es que Beto Velar, voy a usarle en el buen ejemplo a Beto Velar, yo le pregunté una vez y me dijo, me afectó, me dolió, perdí mi carrera presidencial porque yo quería hacer, a partir de ahí mi techo del Senado, pero Dios me dio la oportunidad de continuar en política. Creo que vos sos muy creyente también. O sea, ¿por qué Víctor Bogado no está ahí y no dice, decime todo lo que quieran, decime que es sin niñera, no hay problema, pero acá está. Yo no tengo antecedentes y está extinta la causa. Pero es la primera vez que yo estoy sacando esto. O sea, vos vas a construir acá un camino... Porque ya me cansé.
Porque acordate que yo inauguré muchas cosas, Gustavo. Yo inauguré muchas cosas. O sea, decían que la imputación no causaba agravio. No causa agravio. Y yo me acuerdo que un medio periodista, un medio que se tomó conmigo, en aquel tiempo, el dueño de ese medio, yo le demandé, yo le metí 2 querellas penales a él, justamente por el caso de todas estas cuestiones que se armaron en su medio, y mucha gente se quedó con eso, ¿verdad? Y es más, la justicia también falló por presión de ese medio, ¿verdad? Porque en primera instancia, cierto, condenaron a un inocente, porque en el ejercicio de poder pude haber cometido muchos errores, y reconozco, pude haberme equivocado mucho en todas las gestiones que llevé adelante, pero eso yo no hice. O sea, básicamente condenaron. Aparte, no existe un hecho punible. O sea, la Fiscalía hizo persecución de inocentes, y ese tribunal en mayoría terminó condenando a un inocente, y tengo la prueba. Vos tenés mi libro. Sí, tengo. El 3 de mayo me condenaron por mayoría, 2-1. El presidente del tribunal de aquel entonces, el 4, me manda un mensaje y me pide perdón. Que ellos fueron obligados a hacer, que si no lo hacían, se lo iba a echar, y que no tenía forma de mantenerse ni de sostener su familia si a él se le echaba. Te condena un tribunal 2-1. Uno te absuelve, dice acá no hay hecho punible. 2 te condenan. Uno de los 2, el presidente, de los 3 uno tiene que ser presidente. El presidente de ese tribunal, que es uno de los que te condena, el 3 de mayo, el 4 te envió un mensaje. Sí. ¿Y qué decía el mensaje? Y está en mi libro. Está el chat en mi libro, está. Perdóname. Y es todo lo que podíamos hacer. Ni los de arriba se animaron a absolverte porque no merecías, pero te dimos lo mínimo. Y no te va a perjudicar en nada, y no pudimos hacer otra cosa, porque si hacíamos lo contrario se nos echaba, y no tengo cómo sostener a mi familia. ¿Y qué le respondiste? Ya había el emoji del dedo del medio, yo todavía no. No. Está en mi libro, está en mi libro. Vos tenés mi libro. Sí, pero yo... Tenés que leer. Pido me dispenses, sí, porque francamente me regalan 4 o 5 libros por semana. Trato de leer lo que puedo y después el finado Oscar Germán Latorre, que yo le dediqué también un párrafo ahí en mi libro, le decía que en política a veces tu abogado termina convirtiéndose en tu mejor amigo, ¿verdad? Porque yo prácticamente viví de ese tiempo, prácticamente este proceso me llevó 9 años, 2 meses de mi vida, y él se sorprendía, él fue fiscal general del Estado, se sorprendía cada vez más de lo que pasaba. Y terminó diciéndome: Víctor, hiciste un ñandutí de tu causa. Y porque yo siempre me discutía con él, porque él era muy erudito en la materia legal, pero yo le decía, esto no es jurídico, esto es político. Le decía. Y me acuerdo de que en ese tiempo él terminó, cuando ya terminó todo, cuando ya agotamos todo lo que había, otra vez él seguía insistiendo y me dice: vamos a presentar la revisión de tu condena. Revisión de tu condena de primera instancia, porque esto no puede ser, ¿entendés? Y entonces, basado en alguna jurisprudencia, volvimos a presentar... ¿Y hay una acción internacional que ustedes plantearon? También. ¿Por el mismo caso? Por el mismo caso. En el 2019 también. ¿Y cómo quedó eso? Y sigue ahí. En 2019 presentamos por el caso de la pérdida de investidura, y en el 2022, cuando extinguimos la causa, presentamos también lo de para graficar nomás, sí. A vos sale la condena en primera instancia, y a vos te sacan la investidura en el Senado. Así es. Sale una condena a Erico Galeano, y Erico Galeano pide permiso y el Senado le aprueba. Sí. ¿Y cómo te sentiste ahí? ¿De lo tuyo era cuántos años la condena? 1 año, con suspensión de la pena. O sea, sí, o sea, claro, ni siquiera era prisión que te podía impedir irte al Senado. Así no era. O sea, hay que explicar que hasta 2 años la persona no se va a la casa. Y terminé litigando, y en el 2022 extinguí la causa en diciembre, y
debía haber regresado al Senado porque yo también quise pedir permiso y tampoco me dejaron. Sí. Y hoy Erico Galeano, condenado a 13 años, Y pide permiso. yo pude haber litigado y pude haber vuelto en diciembre del 2022 al Senado. ¿Y cómo te sentiste el día que le dan permiso a Erico Galeano para irse preso 13 años? Mira que yo ya, desde que se inventó este artículo 23, ¿verdad? Que yo le llamo artículo 23, porque la vida, pues, los eventos en la historia se repiten, dice, primero como tragedia y después como farsa, ¿verdad? Yo lo mío vi en su momento como una tragedia, ¿verdad? Y ahora ya veo como farsa. Yo sigo sosteniendo que la figura de la pérdida de investidura es una cuestión inconstitucional. No existe nuestra... esa interpretación forzada de la Constitución Nacional, del tráfico de influencia fehacientemente comprobado, no existe ninguna objetividad. Claro. El artículo 210 pues, de la Constitución pues, habla del tráfico de influencia fehacientemente comprobado, pero se aplica, hay una extensión, hay gente que se fue por otros casos, Payo se fue por pegarle a un comisario, una senadora se fue para adelantarse en la fila en la vacuna, o sea... Depende mucho de la interpretación que se le dio porque ya se degeneró, pues. O sea que, primero que yo considero que si vamos a incorporar la pérdida de investidura, debe ser como un fruto de un proceso de un juicio político, ¿verdad? Y no debe ser el Senado que debe sacar la investidura. Debe ser el Tribunal Supremo de Justicia Electoral el que debe sacar la investidura y debe haber algún mecanismo. O sea, ¿vos legislarías eso? O sea, cambiarías son huecos de la Constitución o hay que reglamentar ese del 210 y en todo caso, primero que vos sos miembro del Congreso, no sos solamente miembro del Senado. Y no existe en la Constitución la figura política del juicio político al legislador. Y termina esto siendo un juicio político sumario abreviado. Porque en mi caso sí que no se dio... O sea, yo no me defendí, Gustavo. No sé si vos te acordás. Sí. Yo antes de la sesión que convocaron para estudiar mi pérdida de investidura, yo me reuní con el nuncio del Papa porque él me citó cuando eso. Y me reuní con él y estuve con él y después me fui al Senado y cuando yo pedí plazo para poder interiorizarme y traer mi defensa, no me dio. ¿Qué te dijo el nuncio apostólico? Que me vaya tranquilo a mi casa. Que soy inocente, con los ladrones están a otro lado. Espera, el nuncio apostólico es el embajador del Papa en Paraguay, es el brazo del Papa en Paraguay. Tiene su oficina luego cerquita ahí de Murubicharoga. Y me recibió en mayo. ¿Te recibió? En mayo. ¿Él te invitó o vos le pediste hablar con él? Él me invitó el día que se me sacaba. Él me invitó. 13 de mayo me invitó. Sí. Día de la Virgen de Fátima. Día de la Virgen de Fátima. Y el 24 de septiembre me recibió el Papa Francisco. Por algo habrá sido, ¿verdad? Espera, después. Sí. O sea, vos le visitaste al Papa después ya de perder la investidura. Así es. ¿Y ahí qué le dijiste al Papa? Vine al Papa a ver si no se puede hacer algo acá porque allá me sacaron, le dijiste. No, le pedí No, estuvimos ahí hablando. Está en el YouTube. En el YouTube, claro. Pero la gestión de que te reciba el Papa la pudiste hacer porque vos tenías contacto con el nuncio apostólico. El nuncio fue... O sea, yo creo porque yo pues también hice yo pues presenté después muchos documentos, llevé a embajadas, todo. Y yo creo que habrá leído, se habrá interiorizado y yo recibí la invitación del Papa por eso. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy estamos marzo del 2026, hay elecciones municipales hoy que te nos van a correr, pero estás también seguramente apoyando a alguien y el año que viene estamos a un año y medio de las elecciones internas presidenciales y también del Parlamento. ¿Qué va a hacer de Víctor Hogado? Ahora estoy, como quien dice, ayudando siempre a quien me solicita un consejo, un análisis. Te llaman los perros. Suena el teléfono igual cuando ya no estás en el cargo. Porque mira que vos fuiste presidente de la Cámara de Diputados, estuviste en Conatel, después estuviste en el Senado. Supongo que ahí el teléfono explota, ¿verdad? Y cuando ya no estás en el cargo te llaman igual. En mi caso yo nunca sentí, ¿verdad? O sea, yo continué mi vida tal cual y me sirvió muchísimo, ¿verdad? Porque como quien dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe, ¿verdad? O sea, no hay mal que por bien no venga,
porque también tuve el tiempo que yo nunca tuve, por ejemplo, para dedicarle a mis hijas, por ejemplo, ¿verdad? A mi familia, y me sirvió muchísimo, ¿verdad? Porque uno pues cree que esto nomás es lo que importa, y, y hay cosas mucho más importantes que esto, Sí. que la O política. sea, se puede vivir sin la política. Totalmente, se puede vivir sin la política y se vive mucho más tranquilo. Y lo que no quita que vos puedas volver en algún momento. Y depende mucho de las ganas, ¿verdad? O sea, si hay un propósito en mi vida para eso, quizás, ¿verdad? Pero si no hay un propósito, si yo no veo que yo pueda hacer un gran cambio, tampoco ya vale la pena, ¿verdad? O sea, estoy muy bien, estoy muy cómodo como estoy. Sos un gran amigo de Taiwán. Hace exactamente, creo que 68 años de amistad, lo mejor que pudo haber hecho Paraguay en su momento, ese giro geopolítico hacia ese país maravilloso que es un país que se merece todo y se merece también ser libre como nación. ¿Te ¿verdad? fuiste cuántas veces a Taiwán? 14 veces. 14 veces. Seguro sos el que más veces se fue. Y parece que estoy oreja a oreja con Luis Castiglioni. Ah, se fue también muchas veces. Muchas veces, Mira. sí. Bueno, Víctor, te quiero mostrar un par de fotos con la ayuda de los compañeros allí en esta pantalla para que me puedas decir tu impresión, qué es lo que te causa cuando ves esta foto. Alguien te muestra esta foto, ¿qué opinas? Aldo Sucolillo. Como quien dice, ante la majestad de la muerte, me rindo reverente. En vida fue en momentos históricos importantes dueño absoluto de la verdad en el Paraguay por décadas. Sí. Hoy el diario de ese color sigue siendo lo mismo sin él. Yo creo que no, yo creo que perdió mucho, pero también el poder mismo pues también se dispersó mucho, ¿verdad? O sea, los grupos monopólicos de poder, los medios monopólicos, hoy prácticamente también perdieron ese poder porque con la aparición de las redes sociales, con la aparición... Como que se dispersó un Como que poco. se dispersó, como que se diluyó, pero sigue siendo importante. Importante. Otra foto. Nicanor Duarte Frutos. Un político de raza. ¿Hasta ahí? Político de raza. Una persona que... un amigo hasta ahora. Sí. Hasta ahora, ¿tenés contacto con él? Sí. Siguiente foto. Luis María Argaña. El último caudillo colorado. Un gran hombre, un estadista. Se merecía el Paraguay tener un presidente como él. como él. ¿Por qué no llegó? Bueno, aparte de lo que ocurrió exactamente justo fue el aniversario de su 27 fallecimiento. años. 27 años, hace 2 días. Martes, fue un martes. Martes 23 de marzo, un día, ayer fue. Yo estuve con él el lunes 22. Mira. Martes 23 de marzo del 99, 845, Avenida Venezuela y Diagonal Molas, que hoy lleva su nombre, creo, la calle. Y después fue el sede también del PC de Reconciliación Colorada en su momento, ¿verdad? ¿Por qué uno lo dijo Argaña tanto le odia a Nicanor? Por si sabe. No sé. Pero ve que le... Sí. Pero no, desconozco. Yo creo que habrá sido, en ese tiempo estábamos trabajando por la candidatura de Blanca Ovelar como candidata a presidenta de la República por Reconciliación Colorada. Y después se produce el quiebre cuando se tuvo que constituir un nuevo movimiento, incluso que Progresismo Colorado terminamos compitiendo cuando eso como lista 5, por ese impasse que Sí, se dio mira. justamente entre Nicanor y Nelson. Y Nelson, exacto, Nelson Argaña. Siguiente foto, Horacio Cartes. ¿Sos amigo con Horacio Cartes? Sí, tuvo una gestión brillante al frente de la República en sus 3 últimos años. Sus 2 primeros años tuvo algunos altibajos, tuvo algunos problemitas en el Congreso, pero después se consolidó y los últimos 3 años fueron brillantes. Pues es la primera vez que yo escucho que un presidente puede
tener 3 mejores años que los 2 primeros años. Normalmente pues dicen que los primeros 3 años son los años más tranquilos, que pues ya se viene el desgaste. Para mí sus 3 últimos años fueron los mejores, solo que se vio forzado por toda la conspiración que se dio para que no se logre la enmienda, ¿verdad? La enmienda, sí. Ese fue un disparador también, ¿verdad? Y Sí. eso no es que salió así al azar, sino que eso se preparó también. O sea, ahí hubo una conspiración de todos los actores. Perfecto. Siguiente foto. Mario Abdo Benítez. Una mala persona. Mala persona. Mala persona. Sí. ¿Uno de tus conspiradores? Un ser humano que seguro estoy no duerme paz. ¿En serio, Vido? Estoy seguro. ¿Por qué decís eso? Te aseguro que no duerme en paz. Él decía que quería tener para su milanesa y la verdad quedaba la milanesa. Le habrá quedado mucho más que para la milanesa, ¿verdad? Pero ni toda la plata del mundo no compra el sueño, ni la paz interior. ¿Vos ni la dormís tranquilo? tranquilidad. Yo duermo tranquilo, pero sueño y todos los días. Bueno, siguiente foto. Calé Galaverna. Calé es un clásico de la política paraguaya. Pero ¿sigue teniendo vigencia? Y en política todos somos importantes. No hay nadie que pueda ser desechable en política. Acordate que antes que nada toditos somos un voto nomás. Sí. Entonces hay que construir. Hay que construir. Calé es importante para las conspiraciones. Buen conspirador. Buen conspirador. Bueno, siguiente foto. Efraín Alegre. Un desamorado de la vida. Un desamorado de la vida. Sí. ¿Cómo se entiende eso Y desamorado. filosóficamente? Y desamorado. Yo creo que ahí está. Esa es la expresión. Ahí lo define. Su foto lo define. Bastante mala la producción también con elegir justo esta foto. Habrán fotos mejores de Efraín, ¿verdad? Un gran perdedor. Un gran perdedor. Siguiente foto. Santiago Peña. Nuestro presidente. ¿Hablas con él, Víctor? Sí. Hablo. ¿Cómo le evaluás hoy que traspasó la mitad de periodo? Y está haciendo un gran esfuerzo en instalar la marca país, ¿verdad? Porque la sola marca de un país pues, es importante. La gente se queda en el chiquitaje. La gente se queda, la pucha, viaja tanto, viaja esto, viaja aquello. Y la gente le gusta, el morbo pues vende. Entonces la gente va por lo más simple, pero si no existimos como marca país, si no vendemos nuestro país, nunca vamos a salir de donde estamos. Sí. O sea, ¿vos crees que eso va a tener un efecto positivo en el futuro? Así como lo hizo Carte en su momento, ¿verdad? O sea, con Carte comienza una nueva etapa en tema de imagen país, ¿verdad? A Carte todavía le van a agradecer mucho. Justamente ayer estaba chateando con un amigo que ya volvió a Taiwán, que estuvo como diplomático acá también, y me recordaba me pasó la foto de una ingeniera que creo que era de Villa Halle, que fue contratada por Foxconn, un monstruo que hace los iPhone, y le dije, gracias a aquel crucero que hicimos, le puse, ¿verdad? Porque yo le acompañé a Horacio cuando se cumplieron los 60 años de aniversario. Que fue cuando sale la idea de la universidad. La Universidad de Taiwán, y fue se inauguró visitamos una ciudad que se llama en el sur, donde están los puertos, y ahí justamente se inauguró un yate presidencial, y le acompañamos a la presidenta de Taiwán en aquel entonces, y ahí con
con Gustavo Leite y Horacio surgió la idea de Paraguay. La Sí, Universidad hace poco Técnica recordamos la Paraguay anécdota con Taiwán. Gustavo Alita, que Sí, estuvo sí, sí. en charla con nosotros. Víctor, Yo también estaba tomando tereré en ese yate. ¿en serio? Sí. Estaba tomando tereré. Que ahí nace la idea y bueno, hoy es Sí. una excelente, una hermosa realidad la Universidad Politécnica Cauchón. Taiwán Paraguay. Sí. En Cauchón. Mira, ahí está. Bueno, Víctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por compartir esta charla con nosotros. Pasó amena la charla, Pero pasó volando. volando, pasó. Es como. Sí, la gente me dice, faltó el café nomás. Del café. Y tenemos que conseguir la marca de café, ¿verdad? Sí. Estamos un poco atrasados con el tema de la marca de café, poner una cerveza acá, algún vinito, eso vamos a conseguir muy pronto. Ahora, gracias por la charla. Pasó una hora volando, a veces me preguntan, ¿de qué vamos a hablar? Me dice, ¿verdad? Y pasa volando una hora cuando da gusto la charla. Te agradezco mucho también que la apertura de explicar todos estos temas. Gracias, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos. A vos, Gustavo, por tu invitación y éxito siempre en tu programa y en todo lo que emprendas. Muchísimas Porque gracias. sos un gran periodista y de primer nivel. Permitime preguntarte, porque no voy a dormir tranquilo hoy. ¿Cómo es lo que es el tema con la senadora? Porque ustedes fueron esposos, ¿verdad? Tienen, ¿cuántos hijos tienen? Tenemos en realidad tenemos 4 hijas. No, pero Porque ella, Micaela, es su hija también. También, bueno, 4 hijos. Bueno. Y Mía, la hija de Micaela, también Sí, es su vos hija. contaste que estuvieron separados ustedes, por eso ella liguen, justamente decís vos el tema de la niña ahora, porque ustedes estaban separados, pero hoy están súper juntos. Y donde está Guadalupe Aveiro está Víctor Bogado. Y políticamente sos, no sé si sos su apoderado, su consejero, pero siempre estás. Mi aliada política. Tu aliada política. Mi aliada política, sí. ¿Cómo? Y para mí es, primero que es la mamá de mi hija, Ah. ¿verdad? Es familia. Sí. Para mí, uno pues en la vida, las relaciones personales, pues uno nunca tiene que llevar al extremo, ¿verdad? Si en su momento no funcionamos como pareja, pues quedan otras cosas que quedan para toda Sí. la vida, que son los hijos, ¿verdad? Ujú. Y en política, a lo mejor en política consigo con ella lo que no conseguí en mi relación personal. Pero ¿verdad? hoy, ¿cuál es el estatus hoy? Mi aliada política, es mi mejor referente política. Sí. ¿Y qué pasa si dicen vos querés votar para acá y ella quiere votar para allá? O vos querés decirle, apoyarle a Gustavo y ella dice, no, yo le voy a apoyar a Juan. Y ella es la dueña de la banca al final. Yo humildemente soy su asesor nomás. No, tiene incidencia. No te hagas lo humilde porque se nota que hay incidencia política allí. Pero bueno, hoy es senadora ella, me gustó mucho el look el día que asumió la corbata. Saludos también para la senadora. Y gestioname, por favor, que pueda estar también un día acá para charlar con ella. Sí, Muchas gracias. Si vio el programa, le va a gustar. Va a estar, bueno, ahí está. Bueno, gracias, Víctor. Víctor Bogado, senador nacional con nosotros, fue también presidente de la Cámara de Diputados en esta linda charla frente a frente. Y vamos a poner este programita, lógicamente, de vuelta a las 23 para la gente que llega más tarde a la casa, el programa completo en YouTube también y los cortes mañana en redes sociales. Les deseo un buen resto de jornada. Si Dios no hizo otra cosa, mañana a las 6 en punto hacemos otra mañana de unión. Que pasen bien.